Desde aquel mítico primer gol de Radamel Falcao García en las Copas del Mundo hasta recordar una de las mejores generaciones que hemos tenido en las selecciones, de reconocer que el fútbol colombiano nos ha dejado momentos épicos, históricos, que ha marcado a más de 3 generaciones desde el año 1990. Y hoy lo vamos a recordar en honor a no solamente a los amantes fieles de la selección, sino también a los que la defienden a capa y espada. Empezando esta lista de recordatorios con uno de los momentos más bonitos que hemos vivido en la selección, como lo fue la vuelta a las Copas del Mundo en el año 1990. Una tricolor que llegaba plagada de estrellas y que volvería a este bonito torneo desde el año 1962. Mi amada selección en aquella época no solamente logró registrar la segunda mejor participación que hemos tenido en las Copas del Mundo, sino también empatarle a una subcampeona como Alemania. La tricolor, que contaba sin mucha historia en aquel entonces, se enfrentaba a una selección alemana que luego saldría campeona del mundo. Logramos un empate mítico frente a la misma, con un pase a una sola intención del pibe Valderrama y con una bonita definición de Freddy Rincón, que nos daría el boleto a la siguiente fase del Mundial, en la que luego saldríamos eliminados, pero no privándonos de poder elogiar a estos jugadores que empezaron a marcar una era muy importante desde aquel Mundial, dejándonos bonitos nombres como lo es el de Leonel Álvarez, y a su vez empezando a reconocer uno de los arqueros más locos que ha tenido el fútbol en su historia, como lo fue René Higuita. Por su parte, en segundo lugar, tenemos otro de los momentos históricos que nos ha marcado, pero en esta ocasión manchando nuestra bandera. Y es que, para los que no lo sepan, en especial a estas nuevas generaciones, en 1994 registramos uno de los hechos más tristes que se pueden recordar para nuestro fútbol. En aquella época la selección Colombia llegaba con muchas expectativas a la Copa del Mundo de Estados Unidos, y así como entramos, salimos por la puerta de atrás. Futbolísticamente no ofrecimos nada interesante, pero lo triste no sería esto, sino la situación extrafutbolística que lastimosamente hoy nos sigue doliendo. Y es que uno de los jugadores volvería a Colombia, sí, Andrés Escobar, para terminar de pasar lo que le quedaba de vacaciones después de la eliminación en el Mundial. Y triste, pero sobre todo cobardemente, terminarían arrebatándole la vida a causa supuestamente del autogol que nos había eliminado en dicha competición, registrando un asesinato que se dio con sevicia, con venganza, tratando de justificarse el mismo por un autogol, sí, por una jugada fortuita que es normal que pase en el fútbol, escribiendo unos renglones para una página que nos sigue impactando, nos sigue doliendo, y que a pesar de que suceda esto en el corazón de cada uno de nosotros, no solamente los amantes de la selección, sino en general amantes a nuestra tierra, a nuestra patria, pues aún así es necesario mencionarlo, recordarlo, para no ser presos de nuestra historia, para recordar que la violencia nunca nos ha llevado a nada bueno, y que por el contrario solo nos deja heridas incurables que, sin importar si pasan 20, 30 años, aún así nos sigue doliendo. Y así como la historia tiene páginas oscuras y difíciles de recordar, pues también tiene momentos épicos, bonitos, como aquel que nos sucedió en la Copa América de 1995, en donde esta generación dorada lograba siquiera un tercer lugar en aquella Copa América. En aquel entonces lograríamos ser la tercera mejor selección de dicha competición, y que sin mucha historia en nuestras vitrinas habíamos logrado disputarle partidos a la selección de Brasil, misma selección que habría salido subcampeona de aquella Copa América, perdiendo la final frente a Uruguay, recordando así que también le jugamos un buen partido a aquella Uruguay que quedaría campeona de dicha edición, y que a pesar del resultado la selección Colombia demostraba que había empezado una nueva etapa en su historia, sumando así un punto positivo para aquella generación de los años 90 que nos había dado la antesala para luego ser campeones de América en el año 2001, pero que lastimosamente nos habíamos perdido de esa historia en la década de los 2000, hasta que llegaría un señor, un tal Peckerman, y nuevamente nos volvería a llevar a una cita mundialista. Y es que cómo no llegar a este punto de la historia de la selección, en donde no solamente clasificamos en las eliminatorias como segundos y por debajo de Argentina, sino que también, siendo favoritas, no defraudamos y logramos hacer una muy buena Copa del Mundo. En aquel entonces terminamos como líderes en aquella fase de grupos, teniendo 3 victorias de 3 posibles,
llegando a ese octavo de final, eliminando a Uruguay y de alguna u otra manera desquitándonos de todas las que nos habían hecho en las anteriores eliminatorias y que justo por eso habríamos quedado fuera de aquel Mundial 2006 y 2010. Una selección charrúa que no fue para nada inferior, pero que la selección, aparte de colectivamente estar bien engranada por un técnico que sí tenía jerarquía y que sí nos llevó a la cúspide, a lo más alto del fútbol, pues también contaba con uno de los mejores jugadores que hemos tenido en la historia, si no el mejor, como el señor, como don James Rodríguez. En aquel campeonato no solamente le marcó semejante golazo a Uruguay, le hizo un doblete, sino también terminó llevándose la bota de oro y estar muy cerca a ser el mejor jugador del Mundial. Que si no fuera sido por la participación monstruosa que tuvo Lionel Messi llegando a la final del Mundial, pues seguramente James Rodríguez tendría otro galardón más en su vitrina de premios individuales. Terminando así este recuento de momentos históricos que hemos tenido para con nuestro fútbol, hablando del gol que anota Radamel Falcao García en el Mundial 2018 frente a Polonia. El Tigre, para los que no recuerden, había sido la principal figura de aquella selección que clasificó al Mundial 2014, pero que debido a esa desgraciada lesión no pudo ser la figura, no pudo participar en aquella versión de la Copa del Mundo, llegando de alguna manera en el 2018 a desquitarse de todo ese mal momento, marcando este bonito gol frente a Polonia con borde externo. El quizá mejor 9 de nuestra historia nos dejó un épico momento que sería lo más recordado de aquella Copa del Mundo, donde la selección colombiana lastimosamente no pudo tener su mejor versión. Recordemos que en aquella participación quedamos eliminados frente a Inglaterra en la tanda de penales y que a pesar y el gol épico de Yerry Mina para conseguir el empate, pues aún así no pudimos evitar la eliminación. Todo esto para un mundial que marcó el final de la era de Peckerman y también las lágrimas de James Rodríguez, que nuevamente volverían a salir después de aquellas que votó triste frente a la eliminación que tuvimos en el Mundial de 2014 contra Brasil. Un mundial que no sé qué piensen ustedes, pero seguramente estará en la cabeza de James Rodríguez y que sabe que no pudo tener su mejor versión por las lesiones que le impidieron su protagonismo y que, conociéndolo como todos ya lo sabemos, seguramente tendrá el próximo mundial entre ceja y ceja para quizá hacer su última participación y por qué no estar soñando, anhelando esa Copa del Mundo que no solamente la comparte él con todos los de esta generación, Luis Díaz, Carrascal, entre algunos otros, sino por supuesto nosotros los amantes fieles de la selección. Porque los momentos históricos en el fútbol es imposible que puedan ser olvidados y porque es necesario recordarlo no solamente por aquellas páginas oscuras que han marcado la bandera, sino por el presente y el futuro, del cual esperamos sea muchísimo mejor. Y como siempre los estoy leyendo en los comentarios, si les gusta esta sección, pues los estoy leyendo en los comentarios, y si quieren la segunda parte, pues no olviden dar like y follow para más historia de nuestro fútbol colombiano. Saludos.